Estamos en el Zócalo de la Ciudad de México, el corazón de nuestro país, el corazón emocional, el corazón moral. En este lugar, el 13 de agosto de 1790, fue descubierta la Coatlicue. Aquí está una placa que lo recuerda. Antes, todo esto era la acequia real. Y en las obras de remodelación descubrieron este monolito prehispánico. Unos meses después, en diciembre, fue descubierta la Piedra del Sol, el calendario azteca. Dos piezas de arte prehispánico que cautivaron a Alexander von Humboldt. Antes de que Humboldt viniera a América, él tenía la intención de ir a otro lado. Él pensaba ir, antes que a ninguna otra parte, a Egipto. Si eso no le era posible, como no le fue posible, quiso hacer un viaje alrededor del mundo, que tampoco le fue posible. Al obtener el permiso del rey Carlos IV a través de su ministro Mariano Luis de Urquijo, Humboldt pudo transitar libremente por el continente. Alexander von Humboldt llega a la Nueva España acompañado de su amigo el botánico francés Aimé Bonpland en el año 1803. Tenía un permiso de Carlos IV para recorrer los territorios americanos de la corona y había financiado el viaje con su propio dinero. Al llegar a la Ciudad de México, deseaba conocer las tres piedras encontradas en el lapso de un año: la Coatlicue, la Piedra de Sol y la Piedra de Tizoc. Humboldt buscó ver a la Coatlicue. Había estado en el patio principal de la Real Pontificia Universidad. Estaba en una jaula en uno de los corredores, pero cuando Humboldt quiere verla, descubre que había sido sepultada. Todo esto lo sabemos por un fraile, por Benito Moxó y Francoli. Esta persona relata cómo estas gentes iban a ver a la Coatlicue, inclusive con cirios encendidos, y se postraban ante ella, ¿no? Entonces esto alarmó a los frailes y ordenaron que se sepultara. El sabio Humboldt pues sabe que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Entonces acude al obispo de Monterrey, don Feliciano Marín, para que interceda ante los frailes y le permitan destapar y ver la Coatlicue. Alexander von Humboldt tuvo cerca de 30 minutos para hacer sus anotaciones en torno a la Coatlicue en este lugar en la universidad. Después decidió acompañar a su amigo el obispo, el que le había ayudado con el permiso para poder entrar y ver a la Coatlicue. Lo llevó a casa. Cuando regresó, Alexander descubrió que la Coatlicue había sido vuelta a enterrar. Pero en fin, él ya había tomado sus notas y vamos a ver cómo le dedica varias páginas a la Coatlicue, a la Piedra del Sol y a la de Tizoc. Esto lo va a hacer en sus vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, que se publicó en francés en 1810. ¿Él qué considera de todos estos monumentos? ¿Los considera artísticos? No. Su concepción del arte es la concepción clásica o neoclásica. Es lo que admira a él. Por consecuencia, todas estas manifestaciones le parecen a él expresiones del desarrollo, tenía un concepto del progreso, del desarrollo de la humanidad en una de sus etapas. En relación a la Coatlicue, dice que es la manifestación de un pueblo bárbaro. Entonces, a veces no se entiende esta contradicción, considerar bárbaro y por otro lado, pues hacer elogios de los monumentos y de los sitios arqueológicos, ¿no? Pero en fin, el hecho es que ya empieza a reconocerse lo que eran estas expresiones del mundo antiguo mexicano. A diferencia de la Coatlicue, la Piedra de Sol corrió con una mejor suerte. De inmediato fue aceptada y la colocaron en este lugar, a un costado de la catedral. De hecho, dice línea de referencia en sustitución de la tangente inferior al calendario azteca. Aquí estuvo el calendario azteca, la Piedra de Sol, durante más de 100 años.
Lo que dice sobre la medida del tiempo, a través de la piedra del sol, sigue, creo yo, en buena medida conservando su vigencia. Porque lo que él hace es examinar la manera como ven el zodíaco, la bóveda celeste, y cómo dividían los pasos del sol según la concepción occidental que viene de los griegos y los romanos. El zodíaco significa animal. Los animales que pueblan la bóveda celeste son 12, y el sol en su tránsito pasa por estas 12 casas. Los prehispánicos no tenían 12, tenían más. Si yo recuerdo bien, eran 18. Entonces, él ve qué animales están representados ahí. En 1810, año en que comienzan las guerras por la independencia, se edita el libro Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, donde Humboldt describe con atención los monumentos aztecas, así como importantes ciudades mesoamericanas como Palenque, Monte Albán, Teotihuacán y Xochicalco, entre otras. Para los especialistas, esta obra detona en el siglo XIX lo que en alemán se conoce como la americanística. Humboldt fue el científico más importante de la primera mitad del siglo XIX. El científico que influyó en Darwin, el que le permitió a Darwin sentar las bases de la teoría de la evolución. Y Darwin mismo lo dice, un libro que llevaba en su compañía era precisamente la relación histórica del viaje. A lo largo del viaje del Beagle, es lo que llevaba Darwin. Yo creo que lo que motiva este interés, sobre todo durante el siglo XIX, ¿verdad? Principios del XX, por toda una serie de investigadores, de viajeros, de personas, es precisamente la repercusión que ha tenido en Europa las publicaciones de Humboldt, por ejemplo. Yo siempre he dicho que Humboldt da a conocer América en Europa. Lo que nos enseña Humboldt es saber las culturas diferentes a la nuestra y dejar de pensar solamente de manera endogámica hacia adentro de nosotros mismos. En 1827, mientras Humboldt ofrece conferencias sobre los cambios de temperatura en el planeta y una serie dedicada al cosmos, Lorenzo de Zavala, gobernador del Estado de México, lo nombra ciudadano mexicano. Y en 1859, año de la muerte de Alexander von Humboldt, el presidente Benito Juárez, en agradecimiento por sus investigaciones en México, lo nombra Benemérito de la Patria.